Sus Biblias en el libro de Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Y quiero hablar en esta mañana, hermanos, acerca del mito de la unidad. Por ahí creo que los evangélicos hemos fabricado un mito con respecto a la unidad. Y cada vez que, hermanos, nosotros tenemos a veces ciertas dudas sobre algún tema, ¿a dónde tenemos que ir? A la fuente, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente? La palabra del Señor. Ella nos va a decir con claridad si alguna creencia que hemos formado a veces como cristianos o como evangélicos tiene que ver a veces con un mito, hermano, de las personas, o realmente está fundamentado en la palabra del Señor. Y entonces, hoy día, hermanos, quiero hablar sobre el mito de la unidad. Creo que hemos fabricado un mito con respecto a la unidad y quiero tratarlo en el día de hoy. Amén. Efesios capítulo 4, ¿lo tenemos? Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que por engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Oremos. Señor amado, gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, aleluya. Queremos, Padre Celestial, buscar de tu divina y gloriosa presencia. Crecer, Señor amado, en ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Buscar, Señor eterno, en el nombre de Jesús, más y más, Señor amado, de tu divino y glorioso poder. Ayúdanos cada día, Padre amado, en el nombre de Cristo, a comprender mejor tu palabra para que ella nos pueda, Dios mío, fortalecer y edificar, Padre amado, en el santo, glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Te imploramos, Señor eterno, en esta hora, Dios mío, que tu gracia y poder repose en nuestras vidas y que en este día, Señor amado, podemos exaltar, bendecir y adorar, Padre, tu santo y divino nombre. Oramos, Jesús, en tu presencia, Padre, aleluya, por cuanto tú eres digno de toda gloria y honra, Padre. Bendice mi vida, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que pueda transmitir con claridad, Dios eterno, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor amado, en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Hace muchísimos años, hermanos, que escucho a veces, incluso con siervos, pastores amigos o pastores o hermanos, a veces que están en alguna zona de liderazgo, a veces los mismos hermanos de las congregaciones, hablar de que la iglesia está desunida, porque su mirada
está en lo que las iglesias podemos hacer juntas. Su mirada está en que las congregaciones evangélicas deberían estar todas bajo un mismo techo, donde podamos transformarnos en una mega iglesia multitudinaria. Y muchos piensan que detrás a veces de un evento, detrás a veces de un lugar o de un sitio, de un templo o de un estadio, está allí de alguna manera puesta en evidencia la unidad de la iglesia. Y yo le digo muchas veces que eso es solamente consecuencia de la unidad, porque la unidad es otra cosa. Eso es como una especie de mito que hemos elaborado. El mito de la unidad, donde todos tenemos que hacer todos lo mismo. Tenemos que juntarnos todos en un mismo lugar. Tenemos que hacer todos las mismas tareas. Tenemos que hacer todos ponernos de acuerdo para realizar algo en nuestra ciudad o en el lugar donde llegamos a estar. Y esto es un mito, porque la unidad no pasa por ese lugar, sino que simplemente eso es un poco a veces cuando nos reunimos una vez al año y hacemos algún evento y estamos todos juntos. Eso es el reflejo de la unidad que llevamos adelante todos los días de la iglesia. Amén. Todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la unidad, la verdadera unidad, pasa por otros lugares. La Biblia aquí dice, hermanos, en el versículo número 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar, ¿qué cosa dice allí? La unidad del Espíritu, porque nuestra unidad, hermanos, es espiritual, no es física. Nuestra unidad no se compone de cuántos podemos reunirnos en un determinado lugar. Nuestra unidad es espiritual. Nadie dice amén. Porque a todos nos gusta reunirnos bajo un evento, ¿verdad? ¿A quién no le gusta? A mí me encanta ir a los eventos. A mí me encanta ir cuando viene a veces un predicador internacional, como a muchos. Me gusta como a todo el mundo. Pero por ahí no pasa la unidad. La unidad nuestra es espiritual. Y tenemos que buscar entonces cuáles son esos vínculos espirituales que nos hacen únicos. Esos vínculos espirituales que componen nuestra unidad. Claro, yo sé, hermanos, es lindo que todos nosotros nos juntemos bajo un proyecto y nos juntemos debajo de una reflexión o vamos todos a un sitio y hagamos un evento multitudinario o a veces hagamos en defensa de algunos de nuestros valores. Eso está bien. Pero la unidad, hermanos, es espiritual y por lo tanto tenemos que buscar qué cosas son las que nos unen. Y paso a enumerar. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo número 4, que somos unidos en un cuerpo. Un cuerpo. Amén. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hermanos, está diseminado por todo el mundo. Todas las iglesias que Jesús ha levantado componen su cuerpo. Amén. Hay iglesias a nivel local, hay iglesias a nivel nacional, hay iglesias a nivel mundial. Todos componemos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice, hermanos, que la iglesia es la representación en la tierra del cuerpo de Cristo. Entonces estamos todos unidos, hermanos, en el hecho de que somos parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y el hermano que está en la China es parte del cuerpo de Cristo. Y el hermano que está aquí nomás en Artigas es parte del cuerpo de Cristo. Y el hermano que está aquí en la otra iglesia que está aquí en nuestro barrio es parte del cuerpo de Cristo. Y las tantas iglesias de la Asamblea de Dios que están aquí en Montevideo, hermanos, son parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos en un único cuerpo, somos un único componente, estamos allí reflejando, hermanos, la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén.
Luego dice la palabra del Señor en segundo lugar que somos estamos en un espíritu. La palabra de Dios dice, hermanos, que tenemos que hacer y sentir lo mismo. Amén. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Ganar al mundo. Hacer que el mensaje de la palabra del Señor corra. Y si esta iglesia hace que el mensaje de la palabra de Dios corra, está unida en el mismo espíritu. Y si tenemos otra iglesia en otro lugar, en el barrio o en cualquier otra parte que también está haciendo lo mismo, está unida con nosotros en el mismo espíritu. Porque el espíritu es lo que nos une para llevar adelante la obra de Dios, la obra del Señor. Quizás algunos hermanos tengamos o puedan tener podamos tener algunas pequeñas diferencias con respecto a la forma de realizar esa misión o de llevar a cabo esa misión. Pero no es responsabilidad del resto de la iglesia mirar cómo están haciendo eso, porque Dios tiene su trato personal con esa iglesia. Dios tiene su trato personal con esa persona. Amén. Y por lo tanto Dios sabrá cómo dirigirlo. Pero nosotros debemos saber que son unos en espíritu con ellos. Somos uno con ellos en espíritu. Estamos abrazando, hermanos, la misma fe. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, no significa que no tenemos que estar en un mismo lugar, en un mismo sitio, haciendo exactamente las mismas cosas para decir que somos uno en el Señor. Somos uno en el Señor porque en primer lugar pertenecemos a su cuerpo y en segundo lugar porque llevamos a cabo la misma visión, tenemos el mismo deseo en nuestro corazón, somos inspirados por el mismo Espíritu Santo del Señor. Por eso estamos unidos. Amén. Por eso estamos unidos. En tercer lugar, dice aquí la palabra, fuisteis también llamados a una misma esperanza. Amén. ¿Cuál es su esperanza? Entrar al reino de los cielos. Amén. Si es que estamos vivos cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, participar del arrebatamiento de su iglesia. Tenemos esta esperanza en nuestros corazones. La iglesia de Cristo, sin importar el lugar físico donde se reúna, la iglesia de Cristo, sin importar la nacionalidad que tenga, hermanos, debemos de tener la misma esperanza. En eso estamos unidos. Podemos ir a cualquier iglesia de cualquier parte del mundo, sentarnos allí en la congregación y vamos a olfatear cuál es la misión que tiene. Amén. Y cuál es la esperanza que tiene sus vidas. Alcanzar la vida eterna. Sentimos una afinidad cuando nos sentamos en otras congregaciones, en otros lugares. ¿Por qué? Porque comparten con nosotros la misma esperanza. Queremos entrar al reino de los cielos. Amén. Así que estamos unidos. Estamos unidos, somos parte de esta unidad maravillosa espiritual de la cual habla aquí el Señor. Somos parte, hermanos, de la unidad que Dios nos ha establecido aquí. Ahora, cuando hablamos y pensamos, hermanos, ¿qué hace o qué debemos hacer para ser parte de esta unidad? Porque Dios dice, hermanos, en el versículo número 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. Aquí, hermanos, ya la palabra individualiza a las personas, nos individualiza a nosotros. A cada uno. Dios nos ha dado algo. Así que para ser parte de esta unidad que hablamos aquí, tenemos que atender lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Usted tiene claro lo que Dios le ha dado? ¿Sabe bien lo que Dios le ha dado? Porque la palabra dice, hermanos, que para ser parte de esta unidad, nosotros tenemos que llevar a cabo el don de Cristo que Él ha puesto en nuestras vidas. Ahora, nosotros no somos o no debemos ser tribuneros, donde estamos sentados en la tribuna diciendo, la iglesia del Señor no está unida porque no hace estas cosas. Hermano, la iglesia del Señor está unida porque usted está llevando a cabo la misión que Cristo ha puesto en su corazón. No se pare en la tribuna. No se pare en la tribuna a mirar al resto. No se pare en la tribuna a ponerse de juez del resto de las personas,
sino que mírese a sí mismo, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios ha puesto un don en cada uno. Amén. Entonces lo que debemos hacer en primer lugar es identificar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y en segundo lugar, llevarlo a cabo, buscar la manera, buscar la forma, buscar lo necesario para llevar a cabo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hay personas que estamos en la iglesia, hermano, y que tenemos distintos lapsos de tiempo dentro de la congregación. Para muchos de ustedes esto es muy natural, porque yo ya sé lo que Dios me ha puesto en mi corazón y yo tengo que llevarlo a cabo. Yo tengo que hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios ha puesto en mi vida. Y esto es muy diverso en las congregaciones. Porque aunque Dios habla aquí en el versículo número 11 de los dones espirituales en forma macra, digamos, hay una cantidad de dones individuales que tenemos, hermanos, que a veces no están específicamente en estos dones o en esta lista. Hay otra lista que habla acerca de aquellos que presiden, de aquellos que trabajan, de aquellos que están pendientes de las cosas, de aquellos que saben realizar algunas tareas. Amén. Porque Dios ha puesto, hermanos, una habilidad, Dios ha puesto un don en nuestra vida, hermanos, que es para que nosotros lo desarrollemos en favor de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, yo tengo que saber, hermanos, qué es lo que Dios ha puesto en mi vida, para qué soy bueno. Hay una cosa, hermanos, en la cual yo soy bueno, y hay una cosa en la que usted es bueno. Y Dios lo ha llamado para que usted emplee ese don que Dios ha puesto en su vida. A veces tenemos que, por supuesto, diferenciar entre los dones naturales que tenemos o los talentos naturales que tenemos y lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Pero Dios no va a poner en nosotros algo que vaya en contrapelo de nuestras habilidades. Dios quiere potenciar nuestras habilidades. Dios quiere, hermanos, bendecirnos en nuestras habilidades y que pongamos esa obra en manos de Él para que la desarrollemos en la iglesia del Señor. Así que, hermanos, nosotros no podemos en ningún momento de nuestra vida, y decía que hay muchos que ya saben lo que tienen que hacer, pero hay otros que son un poco más nuevos y todavía no saben. ¿Qué deben hacer? Deben buscar a ver para qué Dios lo trajo a esta tierra. ¿Cuál es su misión? Si ha conocido a Cristo, hermano, le puedo asegurar que hay algo que Dios va a poner en su corazón si todavía no lo ha puesto. Hay algo que usted puede realizar, hay algo que usted puede hacer en beneficio de la obra del Señor. Porque la meta, hermanos, es bendecir la obra de Dios. Que la obra de Dios crezca, que la obra de Dios avance, que la obra de Dios se multiplique, que la obra de Dios se extienda, que muchos conozcan a Cristo, porque esa es la solución de la vida de las personas. Pero hay personas que necesitan todavía conocer qué es lo que Dios le ha dado. Hay otros que ya la conocen. Pero hay que desarrollar el don que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que cuando yo pienso, hermanos, en la unidad de la iglesia, me tengo que mirar y decir, ¿estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera? ¿Entiende? ¿Entiende lo que digo? No estoy parado en una tribuna mirando al resto y diciendo, a ver, claro, la iglesia no es unidad porque fulano no hace esto, porque sultano no hace el otro, porque sultano no hace aquello. No, hermanos, esa cosa es pura vanidad. En realidad, hermanos, nosotros tenemos que mirar y bajarnos y mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿estoy haciendo lo que Dios ha puesto en mi mano que puedo hacer? Porque Dios ha otorgado dones a cada uno de nosotros conforme a la gracia y a la medida del don de Cristo. Amén. Quizá le han dicho, tú no eres bueno para nada, tú no sabes hacer ninguna cosa, tú todavía te falta mucho, porque hay gente que todavía, hermanos, tiene la habilidad de truncar a las personas. Tienen la habilidad de limitar a las personas y decirle que todavía no están preparados. Si yo le doy la lista de los 12 apóstoles, hermanos, cuando el Señor los llamó, usted podría examinarlo brevemente y decir cuál de ellos estaba preparados. Pero Jesús los reunió, les habló del poder sobrenatural y ¿sabe lo que hizo? Bueno, ahora se me van de 2 en 2 a predicar por ahí, por las calles. Vayan a las aldeas, hablen a la gente del reino de los cielos, dígale que el reino de los cielos se ha acercado, que la salvación ya está lista para todos los hombres y hablen del Señor. A las pocas semanas de haber estado con el Señor, ya el Señor los repartió y los mandó. Hoy, hermanos, le hemos puesto la vara
demasiado alta a los cristianos. Dicen, no, usted necesita saber tantos versículos, pasar por este curso, pasar por este otro curso, seguir este otro curso y estar en este otro curso. Y cuando, hermanos, ya llegó al final de todos los cursos, ya tiene la barba por acá. Se volvió anciano o anciana de tanto curso. ¿Cuándo, hermanos, tenemos que poner en práctica lo que Dios ha puesto, hermanos? Inmediatamente. Dios nos ha dado la salvación para que compartamos la salvación inmediatamente en otros. Amén, porque la iglesia del Señor, hermanos, tiene que estar diversificada. Entonces, cada quien haciendo su tarea, cada quien haciendo su labor, haciendo distintas cosas. Antes, hermanos, yo recuerdo cuando recién me convertí, el afán de los cristianos era estar detrás del púlpito. Porque ¿cuándo me toca a mí predicar? ¿Y cuándo tengo que predicar yo? Pero cuando mandaban alguna otra tarea, hermanos, que no era muy visible, la gente, hermano, no cumplía, no era fiel, no la llevaba a cabo. Hoy, hermanos, doy gracias a Dios porque la gente está dispuesta a cumplir la tarea que se le imponga, a llevar adelante la obra. Y nosotros, hermanos, en distintas áreas, distintas maneras, llevamos a cabo, amén, la obra del Señor. Amén. Porque la meta, hermanos, de la obra del Señor, fíjese cuál es la meta. Versículo número 12, porque tenemos que mirar cuál es la meta, qué es lo que Dios aspira, qué es lo que Dios en este tiempo, hermanos, o en esta unidad que Él nos ha planteado, qué es lo que Dios quiere. Versículo número 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Quiere decir, hermanos, que aquello que estamos aquí para instruir al resto de la población cristiana, hermanos, estamos para edificarlos, para que ustedes lleven a cabo la obra de Cristo. Lo que Dios nos ha puesto como maestros, como predicadores, como mensajeros de la palabra, tenemos la misión de edificarlos a ustedes, de equiparlos, para que ustedes lleven a cabo la obra del ministerio. Amén. Por eso siempre digo, hermanos, usted nunca limite la obra a las posibilidades del pastor, porque el pastor es un solo hombre. Pero si ustedes, hermanos, trabajamos todos con la visión que Dios nos ha dado y que Dios nos ha puesto y llevamos a cabo la obra del Señor, entonces nos damos cuenta, hermanos, que la obra de Dios se disemina en muchas personas y esto hace mucho más eficiente y más rápida la labor del reino de los cielos. Amén. Entonces está aquel hermano que prepara material, aquel hermano que hace un programa de radio, aquel hermano que viene y limpia el templo, aquel hermano que está en el área del discipulado, aquel hermano que está predicando en los anexos, aquel hermano que va a visitar a los hospitales, aquel hermano que va y le habla a los niños, aquel hermano que hace esta tarea y la otra y aquella. ¿Y sabe qué pasa luego? En esta unidad en la cual vivimos, en este mismo sentir, en este mismo espíritu, en este mismo cuerpo del Señor, la iglesia de Cristo, hermanos, se edifica. Se edifica. Una vez vino un hermano y me dice, pastor, quiero salir a evangelizar, necesito folletos. Pero he estado preguntando, hermanos, si nadie me acompaña. Las personas no me quieren acompañar. Y esta cuestión a veces es que no nos damos cuenta, hermanos, que cuando Dios pone la carga en uno, no es para repartirla con otro. Si Dios ha puesto la carga en usted en una tarea, es porque Dios lo ha llamado a usted. Cuando usted comience la obra y comience a trabajar y comience a desarrollarse y necesite más material humano, Dios va a tocar a alguien más. ¿Y sabe qué? Va a venir solo. Va a venir solo, porque Dios le va a tocar a él, va a llegar solo y se va a juntar con usted y va a continuar la obra. Pero hay muchas tareas, hermanos, que la iglesia no se cumple. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone la semilla o el don en alguna persona, dice, no hay nadie más que me ayude, no hay nadie más que haga la tarea conmigo, no hay nadie más que esté acompañándome.
Y siempre estamos mirando a los costados, y cuando miramos a los costados, frecuentemente terminamos frustrándonos y no llevando a cabo la obra del Señor. No mire para los costados. Hay una tarea, comiéncela a hacer. Comiéncela a hacer. Amén. Despacio, comiéncela a hacer. Recuerdo un día que vino Agustín Naya y me dice, pastor, me ofrecieron un programa de radio. Dice, ¿qué hacemos? Y no sé, vamos a averiguar qué es lo que quiere el hombre. Hace allá por el año 2011. 2011. Y hablamos con una persona que nunca había visto en mi vida y que nunca había estado con él. Y él me dijo el perfil de la radio y yo le dije, mire, yo predico el Evangelio. Yo hablo del Evangelio. Yo hablo del poder de Dios. Y cuando me pidió que le explicara un poco más, le explicamos un poco más. Y dice, bueno, ¿y cómo se llamaría su programa? Mire, tiene que dejarme pensar porque no sé ahora. ¿Y si le ponemos momento de reflexión? Y bueno, está lindo, póngale momento de reflexión. 2011, 2018, esta persona fue la que nos ayudó en todos los detalles para poner la radio aquí en la iglesia. En todos los detalles. Pero el primer día cuando íbamos con Agustín no teníamos ni la más pálida idea de lo que íbamos a hacer. No sabíamos lo que íbamos a hacer. Agustín me decía, ¿qué vamos a hacer, pastor? No tengo ni idea, vamos a ir a ver qué dice el hombre. Allí está Agustín que me puede corroborar lo que digo. Lo cierto es, hermanos, que cuando Dios pone algo y nos abre puertas a nosotros, a usted, con nombre y apellido, es para que usted lo lleve a cabo. Amén. Para que usted lo lleve a cabo. Porque no sabemos qué es lo que Dios está preparando. Todavía no tenemos toda la visión. Todavía no tenemos todo el plano. Todavía no tenemos todo el cuadro. Tenemos el principio de la misión. Es como cuando el Señor llamó a Abraham, ¿se acuerda? Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham le dijo, ¿a dónde vamos a ir? Tú sal, ponte en camino. Y muchas veces en la obra de Dios, hermanos, tiene el mismo estilo. Amén. Comienza algo, comienza a servir. Dios luego abrirá puertas. Dios luego te meterá en algunos lugares. Luego Dios hará algunas cosas para que tú puedas cumplir la obra del ministerio. Y tu obra, la que tú desarrollas bajo la poderosa mano del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, lleno de la gracia del don de Dios, eso edifica la iglesia. Y si edifica la iglesia, tú estás unido con el cuerpo de Cristo. Amén. Allí hay unidad, cuando todos hacemos lo que Dios nos ha mandado y la iglesia del Señor crece y la iglesia del Señor avanza. Entonces allí, en el nombre de Jesús, es cuando se cumple el efecto de la unidad en el nombre del Señor. Pero ¿sabe lo que pasa? A veces hay personas que, inspirados por otras motivaciones, quieren anular y quieren meter el error a veces en las congregaciones. Y decimos, qué tremendo, esto es nuevo, esto es cosa del diablo, estamos en los últimos tiempos. Déjeme decirle, nada de eso es nuevo. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, y ya le estaba diciendo, versículo número 14. Versículo número 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Muchos, hermanos, de las cosas que hoy vive la iglesia y que son falsas doctrinas, que son un error, porque un error es una falsa enseñanza. Por lo tanto, doctrina quiere decir enseñanza y por lo tanto es una falsa doctrina. Esos errores que han entrado en la iglesia han entrado por hombres que tienen otros intereses, que no son parte del cuerpo de Cristo, no viven en el Espíritu y no tienen la misma esperanza. Sus motivaciones son otras. Y entonces meten e infiltran en error a la iglesia, como por ejemplo
hoy decíamos al comienzo, el mito de la unidad. Si no estamos todos juntos, no estamos unidos. Si no estamos todos debajo de un mismo techo, no estamos unidos. Si no hacemos todos la misma cosa, no estamos unidos. Eso no es cierto. Nuestra unidad es espiritual. Pero hay gente que nos quiere hacer mirar en otra dirección. Hay personas que nos quieren hacer mirar en otro sentido. Hay personas que nos quieren hacer ver cosas que no son relevantes para el mundo del Señor. Porque su estratagema, su astucia es desviarnos. Es llevarnos por otro camino. Es decirnos y marcarnos cosas que nos quieren alejar de la verdad de Dios, de la esperanza. Y esto no es nuevo. No es porque estamos en los últimos tiempos, aunque estamos en los últimos tiempos. Pero esto no es nuevo. Esto no está allí. Siempre existieron hombres que quisieron infiltrar en la iglesia del Señor errores para desviarlos de la fe. Para correrlos del objetivo. Y siempre habrá personas en la iglesia que están mirando algunos defectos y algunas cosas porque están todavía parados en la tribuna mirando y pensando de cómo debe ser la iglesia y olvidándose de llevar adelante el don que Dios ha puesto en su corazón. Son espectadores. Y estos son los primeros que reciben esa infiltración errónea en sus vidas. Este mensaje falso, son los primeros que son seducidos por estos mensajes falsos. Y pierden el objetivo esencial, donde la unidad pasa por un carril espiritual y no por los objetivos que tratan de imponernos. Así que nuestra mirada, hermanos, debe ser clara. Porque nuestra unidad pasa por otros carriles. Tenemos y somos parte de un mismo cuerpo. Amén. Tenemos un mismo espíritu, una misma esperanza. Y tenemos una misión, edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo del Señor. Fíjese lo que dice, hermanos, ya por último, el versículo número 16 al final. Versículo 16. Vamos a leerlo todo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. En amor. Cuando nosotros observamos esto, hermanos, que la tarea que Dios ha puesto en el corazón de ustedes, que Dios ha puesto en mí, si yo la llevo a cabo, estoy edificando el cuerpo de Cristo. Y estoy haciendo que en el cuerpo de Cristo, hermanos, se desarrolle el amor para el mundo, para que conozcan la verdad del Evangelio. Esto, hermanos, me pone mucha claridad en mi mente. Amén. Me pone mucha claridad en mi corazón. Yo no sé si lo que yo hago es poco o mucho, pero tengo que llevarlo adelante. Lo mejor que pueda. Me tengo que especializar en lo que hago. Me tengo que esforzar cada día a hacerlo mejor. Amén. Cada día de hacerlo mejor. De cada día pulir mi vida para llevar a cabo con más eficiencia, con más eficacia el don de Dios, para que entonces la obra de Dios sea edificada y podamos experimentar el amor de Dios. Porque quien crece, hermanos, en su relación con el Señor, hermanos, termina transmitiendo amor, que es el fruto más maravilloso que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Por eso cuando nosotros leemos, si volvemos un poquito hacia atrás, cuando nosotros leemos, dice el versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que nos perfeccionemos cada día.
Todos nosotros estamos en distinto tiempo del proceso espiritual de Dios. Algunos tienen que cambiar menos cosas y otros tienen que cambiar más cosas, pero eso no es lo importante. Lo importante es el reconocimiento de que tenemos que avanzar en nuestra vida. Amén. Y cuando nosotros avanzamos, la iglesia avanza. Y cuando yo llevo adelante mi labor, la iglesia lleva adelante la labor. Y cuando todos y cada uno de nosotros, hermanos, hacemos lo que tenemos que hacer en la obra del Señor, entonces la obra de Dios es edificada en el Señor. Amén. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos mantiene unidos. Si esta iglesia hace lo que tiene que hacer, hermano, y la otra iglesia que está allí hace lo que tiene que hacer, estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Amén. Si la iglesia de Uruguay, hablando en términos más amplios, junto con la iglesia de Argentina, hacen lo que tiene que hacer, estamos unidos en el nombre de Cristo. Si la iglesia, hermanos, de América Latina hace lo mismo que tiene que hacer con la iglesia de Europa, estamos entonces unidos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque la unidad es espiritual, no es física, no es en un ambiente. Sí, a veces, hermanos, tenemos que hacer cosas, hermanos, donde nos congreguemos todos juntos, pero esa no es la esencia, ese es el reflejo. La esencia es que todos somos parte de un mismo cuerpo y de un mismo espíritu y de una misma esperanza en el Señor. Póngase de pie en esta hora. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús.